Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Amén? ¿Todos contentos? Muy bien, vamos a continuar con la serie que estamos llevando cada domingo, que tiene como título Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y hoy toca el tema número 6. Y quiero comenzar diciendo que la sociedad está en tinieblas, las familias viven bajo sombra de muerte, y Jesús vino a resplandecer todo aquello que está en oscuridad. Así estábamos tú y yo antes de conocer a Jesús. Estábamos en oscuridad. Y cuando una persona está en oscuridad, ¿qué es lo que sucede? Tropieza de manera continua. Amén. Ahora con la luz que es Cristo, Él vino a resplandecer nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que caminar al lado de Él, porque Él es la luz. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, andábamos en pecado. Y no puede ser posible que continuemos en pecado. ¿Por qué no puede ser posible? Porque Cristo fue a la cruz y Él ya murió por nuestros pecados. Amén. Así que por favor acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 16. Mientras lo buscas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar nuevamente aquí de pie, predicando tu palabra, predicando tu mensaje, Señor. Sabemos, Padre, que hoy hablarás a nuestras vidas de un pecado muy común en la sociedad, pero puede ser que también en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe al arrepentimiento y que nuestra vida cambie, Señor, de acuerdo a lo que tú has marcado en tu Evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén, hermanos. Así que qué bendición que la luz de Jesús esté sobre nuestras vidas. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que comenzó predicando Jesús? Arrepentíos. El arrepentimiento, hermanos, para cada uno de nosotros tiene que ser un estilo de vida, una forma y una manera de vivir. Todos los días, de manera continua, todos pecamos. Así que todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Amén. Miren, la palabra arrepentimiento significa cambio, y si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y cada uno de nosotros podemos saber si realmente ha habido cambio en uno mismo. Y el único medio por el cual podemos proceder al arrepentimiento es por medio de Jesús. Solamente, como lo decíamos las veces anteriores, antes de que tú y yo conociéramos a Jesús, no conocíamos qué era el arrepentimiento. Ahora ya conocemos de Jesús y ya sabemos que ahora por medio de Él y por el sacrificio en la cruz tenemos que arrepentirnos. Ahora, la prédica de hoy en ninguna manera se tiene que dejar de enseñar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se tiene que dar todo el consejo de Dios. Quizá haya cosas hoy, en la enseñanza del día de hoy, que no te gusten o que no te agraden, porque a nadie nos gusta que nos confronten con el pecado, pero como el consejo viene de parte de Dios, sin lugar a duda es por nuestro bien. Amén. Así que el consejo que viene hoy hacia nuestras vidas de parte de Dios es por nuestro bien. Cuando tú quieres a una persona, en este caso el amor de Dios sobre nosotros, Él siempre va a desear el bien para nosotros mismos. Así que hoy, el tema de hoy, se ha convertido en un pecado que no respeta ideologías, cultura, dialectos, religiones, y se ha convertido en algo ya muy común dentro de cualquier grupo, denominación o religión. Es por eso la importancia de este tipo de enseñanzas de la serie que estamos llevando de arrepentíos y creer en el Evangelio. Y hoy veremos un tema que quizá muchos de nosotros o una gran mayoría de los que estamos aquí estamos muy familiarizados.
Así que dejémonos guiar por Dios, por su Espíritu, para que esta enseñanza de hoy penetre en nuestros corazones. No nos cerremos. Amén. No endurezcamos nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón dispuesto para que la semilla penetre, entre a nuestra vida y pueda haber cambios. ¿Por qué el tema de hoy? Este tema del día de hoy, porque el cuerpo siempre va a estar inclinado al pecado. Y el tema de hoy, te repito nuevamente, no es para condenar a nadie, es todo lo contrario. Y lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros es que procedamos al arrepentimiento. Ahora, si yo como pastor me detuviera a ver qué texto les incomodaría a ustedes para que no se ofendieran y para que ya no regresaran a la iglesia, pues nos convertiríamos en un centro de entretenimiento. Las enseñanzas serían motivacionales y no una iglesia donde Cristo la compró a precio de sangre. ¿Qué haríamos para entretenerlos? Existen formas y métodos que servirían para divertirlos. Como por ejemplo, como cada vez que yo inicio una enseñanza, pues contaré un chiste, para romper el hielo, para que no se estresen, para que se relajen. O les contaría mi testimonio de cómo me convertí a Cristo, y yo les diría, es un testimonio poderoso. ¿Lo han escuchado? Esto aquí no viene, aquí nunca lo vas a escuchar. O armaría un show de entretenimiento con luz y sonido y humo, para que se sientan en el cielo. Hermanos, todo esto que les acabo de mencionar, ¿sería aprobado por Dios? No, en ninguna manera. Por eso es que nosotros, el tema de hoy, te repito, es por nuestro bien. Y acompáñame por favor al Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 16. Este tema del Evangelio de Lucas lo vimos el miércoles pasado aquí en este lugar donde estamos hablando de los 4 evangelios dentro del discipulado. Y este texto en particular, les voy a ser honestos, me impactó y por lo cual, si de manera progresiva hemos predicado con temor en la iglesia, ahora con este texto, hermanos, y cada uno de los que predicamos y nos paramos aquí de pie para predicar su palabra, lo debemos de hacer con mucho temor. Veamos por qué. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué continúa diciendo? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, lo que acabamos de leer es que Jesús, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. O sea, ¿puedes entender esto? Jesús mismo, siendo Dios, se presentaba en la iglesia, conforme a su costumbre. Entonces nosotros no podemos perder la costumbre de asistir a la iglesia. Hay gente que le da más valor a otras cosas antes de venir a la iglesia. Y quizá no viene a la iglesia porque lo que está haciendo quizá es más importante. Pero de acuerdo a la costumbre que tenía Jesús, ¿qué hacía Jesús? Asistía a la sinagoga. ¿Puedes imaginar la persona que estaba en la sinagoga y que le tocaba dar la enseñanza, ver sentado ahí a Jesús? ¿Te puedes imaginar? Y si tú lees todo este Evangelio 4:16 y los versos posteriores, puedes ver cómo Jesús abrió el libro del profeta Isaías y empezó a hablar Isaías 61. Y después de que termina Jesús de leer Isaías 61, todos expectantes esperando a ver qué decía Jesús. La gente no sabía que el que estaba ahí era el Mesías que había de venir. Cuando se para Jesús, lee Isaías 61, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, lo que estaba diciendo Jesús era, yo soy el Mesías, estoy de frente a ustedes. Y toda la gente cuestionó, ¿qué no es el hijo de José el carpintero?
Hermano, ¿te das cuenta de la importancia que cada uno de nosotros, de los que prediquemos aquí al frente, tengamos temor de lo que estamos hablando? Amén. Hermano, hay una promesa de Jesús que dijo: yo no los dejaré solos, estaré con ustedes ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Y nuestro mejor ejemplo de cómo llevar nuestro servicio a Dios sería de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, verso 26. Con esta breve introducción, lo que estamos haciendo en los corazones de ustedes es empezar a remover la tierra, para que después la semilla penetre y dé fruto, y rinda fruto en cada uno de ustedes. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, él estaba haciendo mención como si estuviera delante de un tribunal de justicia. Declaró que su corazón estaba limpio y ahora podría dejarlos al cuidado de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto, con estas palabras? Yo os protesto que el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que estaba diciendo Pablo era: tengo la conciencia tranquila, porque yo ya di el mensaje. Yo ya cumplí con mi función de dar el mensaje. Lo demás depende de ustedes. El día de mañana va a haber un juicio. Y Dios a mí me va a pedir cuentas qué fue lo que les enseñamos en este lugar. Pero también a ti Dios te va a pedir cuentas, ¿verdad? Te va a pedir cuentas a ti también de que se te dio el mensaje, pero no lo obedecimos. A eso nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros. Sabiendo que no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, deberíamos apreciar más el valor de tener una conciencia tranquila. Aquí Pablo habló como apóstol. Pero te hago una pregunta: ¿nosotros como padres tenemos la conciencia tranquila? Tenemos esposa y tenemos hijos. Imagínate que nuestros hijos sepan que somos de lo peor, que estén enterados, o que a tus hijos los exhiban diciendo lo que somos nosotros como adultos. Tú y yo debemos de caminar con esa conciencia tranquila, que no haya nada que perturbe nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Amén. Así que sigamos cuidando cada parte de nuestra vida. Miren, si la iglesia no llama al arrepentimiento, no se puede llamar iglesia. Es por eso de esta serie, de que tenemos que arrepentirnos en todo tiempo. Así que dicho todo esto, entremos al consejo de Dios. Hermanos, para poder recibir el consejo de Dios, debemos de hacerlo con sabiduría. ¿Sí sabías tú que el conocimiento y la sabiduría son cosas bien diferentes? ¿Sí sabías o no sabías? Una cosa es el conocimiento, la otra es la sabiduría. Por ejemplo, todos saben que yo tengo un negocio, X negocio, ¿sí? Jamás, aquí lo saben los hermanos, nunca he hecho promoción de mi negocio, ni los ando incitando a hacer un negocio con mi negocio, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un mercado. Hay gente que llega a lugares como este y llegan con el catálogo, llegan con las cremas, llegan cobrando la tanda, como si la iglesia fuera un mercado. En ese aspecto yo te puedo decir que yo tengo la conciencia tranquila. Así que, te repito, una cosa es el conocimiento y la otra cosa es la sabiduría. Yo por mi negocio, anteriormente, antes de que surgiera el internet, había mayor capacitación para nosotros. Viajábamos a diferentes estados de la República, ya sea en avión o ya sea en autobús, y nosotros pagábamos todo ese tipo de viáticos o de gastos, o muchas veces nos daban promociones para asistir a cierto evento, y nos estábamos equipando para poder vender el producto que nosotros vendemos.
y nos llenamos de conocimiento. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si yo en mi negocio llega una mujer y me hace una propuesta indecorosa? Y yo como hombre llega esta mujer, me propone cosas y yo acepto y caigo en la provocación. Pregunta, ¿de qué me servirá el conocimiento si no tengo sabiduría? Allí es donde se aplica la sabiduría. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hermanos, tú y yo, tanto hombres como mujeres, somos tentados en la actualidad a través de este pecado que está muy de moda. Así que no caigamos en este tipo de tentaciones, porque estas tentaciones parecen atractivas, parecen buenas, pero al único lugar que nos conducen es a la muerte. Así que estemos atentos a todo esto. ¿Por qué te menciono todo esto? En cierta ocasión me llegó un mensaje de una persona que me dice, ¿me invitas a salir? Y yo me quedé diciendo, ¿y ahora? ¿Y esta? ¿Qué se cree o qué? ¿A poco cree que tengo necesidad de salir o ganas de salir? Y me pregunta, ¿cómo te llamas? Ya le dije mi nombre. Nuevamente me insiste, ¿me invitas a salir? La respuesta que yo le di fue, no puedo. Yo tenía 15 días apenas de ser nombrado pastor. Yo le contesté, no puedo salir. Nuevamente me pregunta la persona, ¿y por qué no puede salir? Yo le respondo, estoy imposibilitado, no puedo, no me dejan. Nuevamente me dice, ¿por cómo que no te dejan? ¿Por qué no te dejan? Le dije, ya te dije, no puedo salir, no me puedo mover, así le dije, no me puedo mover. ¿Y por qué no te puedes mover? ¿Estás en silla de ruedas? Tenía 15 días. Y aunque tuviera años de ser pastor, aquí es donde se aplica la sabiduría. Simplemente la borré de mis contactos y ya. Así es como se aplica la sabiduría. El año pasado llegó una mujer a este lugar y asistió creo que a 1 o 2 desayunos de mujeres. Esta mujer cuando llegaba, se acercaba a mí, yo la veía. Uno como hombre ya sabe cuando una mujer trae una mala intención. Igualmente ustedes como mujeres deben identificar cuando una persona llega con una mala intención a sus vidas. Esta persona llega con una mala intención. Mi esposa me lo dijo. Me dijo, cuídate de esta mujer, porque ella se ve que va a la iglesia, pero no va con la intención correcta. Mi esposa en ninguna manera me hizo un acto de celos o se enojó, para nada. Simplemente ella me ayudó, me dice, ten cuidado, cuídate mucho, no hagas caso. Y ella está cuidándome, o sea, mi esposa me cuida mucho, les quiero decir. Yo mi celular, y espero que tú lo hagas, yo mi celular ahí lo dejo. No tiene clave. Mi correo electrónico, ellos saben mi correo electrónico, saben la contraseña, ellos saben todo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo pueda evitar caer en ese tipo de pecados. Amén. Si tu esposo o tu esposa tienen su celular y tiene clave, déjame decirte que no te quiere. Aunque te diga que te quiere mucho, no te quiere. ¿Por qué? Acuérdate 1 Corintios que dice que el amor ¿qué hace? No hace nada indebido. Ya lo leímos. 1 Corintios 13, ahí está. ¿Por qué le tienes que poner clave a tu celular? O contraseña. Hermanos, huyamos de este peligro que está muy latente el día de hoy. Así que la sabiduría nos ayuda a huir de estas tentaciones. Y las tentaciones están a la orden del día. Hermanos, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Así que igualmente con los pensamientos no podemos evitar que vengan, pero sí que hagan nido en nuestra mente. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado?
Fue tentado 3 veces, pero Jesús no pecó. Así nosotros, tanto hombres como mujeres, estamos expuestos a la tentación, pero va a depender de nosotros que queramos pecar. Y todo eso va a ser posible solamente cuando tengamos temor de Dios. Y lo que vamos a leer a continuación es algo muy común, te repito, este pecado es algo muy común y ya no es extraño. Y hay aplicaciones que se llaman Tinder y Badoo. Me lo dijo un pajarito, no crean que yo ando en esas aplicaciones, por ahí me lo dijeron. Y hasta le dije a la persona, mándame, porque esta persona le dije, mándamelo por WhatsApp para ver cómo se escribe, ¿verdad? O cómo se pronuncia. Hermano, eso no es correcto. Quien anda movido en este tipo de aplicaciones simplemente está hueco de la cabeza y no tiene sabiduría. Porque eso te inclina al pecado, este tipo de aplicaciones. Así que vamos a Proverbios 2:16. Entramos al tema. Así que esta es palabra del Señor, el consejo viene de parte de Dios y lo que hoy vamos a aprender es por nuestro bien. ¿Estamos de acuerdo? Así que antes de entrar a la enseñanza, esposo, esposa, no guardes tu celular como si fuera tu más especial tesoro. No tengas miedo. Y eso te ayudará no solamente a ser transparente delante de tu esposo, sino ser fiel a Dios. ¿Ya lo tienes? Proverbios 2:16. Dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Yo estoy leyendo otra versión, pero al fin y al cabo dice lo mismo. ¿Sí? ¿Amén? Te repito, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Aquí está hablando de una mujer casada. Verso 17, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Veamos las consecuencias de pretender a una mujer casada. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. Verso 19, el hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Vamos a un ejemplo. Vamos a los ejemplos de la Biblia, porque luego, lamentablemente, yo puedo poner cualquier otro ejemplo y muchos de ustedes se incomodan y dicen, pues ya está platicando lo que yo le dije y cosas así, ¿no? Pero no, vamos a un ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Quique, ¿le ayudas a César y a Diana, por favor? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Nos dice, ¿ya lo tienes? Segundo de Samuel no está en el Nuevo Testamento, porque de aquí estoy viendo que lo andan buscando en el Nuevo Testamento. No está en el Nuevo Testamento, está en el Viejo Testamento. Amén. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dos imprudencias. Aquí David, por lo que hemos sabido de acuerdo a la historia, David no tenía nada que hacer cuando él debería de andar en la guerra. Y se subió al terrado del castillo y vio a una mujer bañándose. Ahora sí que qué mujer tan promiscua, ¿verdad? ¿Cómo que bañándose si estaba a la vista del castillo? Verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Betsabé era una mujer casada. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Primeramente, aquí David
cometió un pecado. ¿Cuál fue? El del adulterio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la ley, David sabía que era una mujer casada porque le dijeron el nombre del marido. Y de acuerdo a la ley de lo que había cometido David, David debió haber sido muerto. Entonces, primero, cometió adulterio y luego deseó a la mujer de su prójimo. Ahora, puedes ver la historia de David, este segundo libro de Samuel, puedes ver toda la historia de lo que pasó en la vida de David y te puedes dar cuenta que no le fue nada bien en toda esa historia. Todos aquellos que ya estudiamos la vida de David, tuvo consecuencias muy graves. Pero nosotros, ahora que conocemos de Cristo, Cristo murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados y ahora Cristo nos puede reconciliar con el Padre. Pero siempre y cuando nosotros procedamos al arrepentimiento. Te digo, este tipo de historias que vamos a leer para que hagamos conciencia de lo que nosotros nos hemos equivocado y que nosotros hemos pecado. Te repito, por eso de esta serie, que procedamos al arrepentimiento. Ahora, vayamos a otra historia. Proverbios 2:20, antes de entrar a la otra historia. Proverbios 2:20. Vimos la vida de David, solamente una parte de la vida de David, hay mucho más de la vida de David. Pero vamos a Proverbios 2:20. Dice, tú en cambio sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Verso 21. Pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Amén. Entonces, se dan cuenta que ya vimos una parte de la historia de esta mujer. Ahora vimos el otro consejo que recibió el hijo de Salomón cuando le dice, tú en cambio sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Ahora sí, vayamos a otra historia, Génesis 39:16. Mientras lo buscas, Génesis 39:16, no está cerca de Apocalipsis, es el primer libro de la Biblia. Ahí está Génesis. Mire, de aquí lo estoy viendo, nada más de saber dónde andan. Así que esta historia habla de José. José fue llevado a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas. Y Potifar pudo ver en José que Dios estaba con él y encontró gracia delante de este hombre y le servía. Y Potifar, al ver cómo José era un hombre que Dios bendecía todo lo que él hacía, Potifar lo llama mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero le dio una recomendación Potifar a José. Aquí tienes mi casa, tienes la autoridad sobre mi casa, pero una cosa te encargo a mi esposa. Así que vamos a leer 39:6, Génesis 39:6. Aquí José, acuérdate, fue un hombre que encontró gracia delante de Dios. Hermanos, si tú y yo somos justos, rectos, íntegros delante de Dios, vamos a encontrar gracia delante de Dios y Dios nos hará prosperar. Dios nos bendecirá. O sea, Dios no se complace con los insensatos. Dios se complace con aquel que obedece y tiene temor de Dios. ¿Ya tienes Génesis 39:6? Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, y ¿qué más dice? Y de bella presencia, ¿verdad? Así como muchos de los que estamos aquí hoy en este lugar. ¿Amén? ¿Tú lo crees? ¿Sí, no, Alfredo? ¿Sí, no? Bueno, vamos a ver. Y luego dice el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y ¿qué le dijo? Duerme conmigo.
Ya empezó aquí el problema con José. Verso 8. ¿Qué pasó con José? ¿Qué dice? Y él no quiso. ¿Qué hizo José? Él no quiso. A ver, ¿qué le insinuó la mujer? Que durmiera con él. ¿Sí? Y luego le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano, ¿qué dice? Todo lo que tiene. Verso 9, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí le dice José, le habla muy firme José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, José les puso a esta mujer: primero, no hay otro mayor que en esta casa más que yo. Tu marido me dijo que te cuidara. Pero ¿qué fue lo que ella hacía? Cada día le decía a José: duerme conmigo, acuéstate conmigo. Te hago una pregunta: ¿te han llegado mensajes todos los días de alguien que te quiere hacer caer? Si no tenemos sabiduría, seguramente caemos, pero redonditos. Verso 11. Aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de allí. 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo otra vez, ¿qué le pidió? Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Qué hizo José? Huyó y salió. El resto de la historia la puedes continuar leyendo. Pero cuando José fue acosado por esta mujer, que lo que le pretendía era que durmiera con ella, ¿qué hizo José? Salió huyendo. Hermano, hermana, si alguien, porque este es muy de moda actualmente, si alguien te hace propuestas, huye, no consientas el pecado. Miren, tú te vas a dar cuenta. Cuando una persona tiene su celular, sabemos que el celular es una herramienta, muy importante. ¿Sí? Es muy importante para los que trabajan. Para los que no trabajan es un pasatiempo. Pues, ¿qué importancia puede tener un celular para alguien que no trabaja? Pues nada. Pero para los que trabajamos, en este caso, mi vida es base mi teléfono. Pero hemos notado, tú te has dado cuenta, que cuando una persona toma su celular y manda un mensaje de trabajo, pues tiene una mirada diferente a aquel que está mandando mensajes y hasta los ojos se le ven con lascivia. No pierde la mirada en el celular. Pierde la noción del tiempo. Está enfrascado en lo que está hablando, en lo que está diciendo. Hermanos, si nosotros tenemos contacto con personas de ese tipo, bloquealas. Eso no agrada a Dios. ¿Qué acaso no dijo Jesús que aquel que vea a una mujer solamente deseándola ya está adulterando en su corazón? No se nos haga fácil. Sigamos este ejemplo de José, huir. Proverbios 2:22. Volvamos a Proverbios. ¿Ya lo tienes? Hermanos, las consecuencias son graves cuando nosotros cometemos pecado. Dice, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Esto indica que las personas que traicionan el compromiso y la fidelidad a Dios
mueren de manera repentina o mueren de manera temprana. Hermanos, nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos de caminar en integridad delante de su presencia. Si queremos la bendición de Dios, porque fue lo que pasó en José. José era un hombre que tenía temor de Dios. Y todo lo que hacía José, todo lo que hacía él, Dios todo le prosperaba. Hermanos, si tú trabajas con integridad, siendo honesto delante de Dios, Dios allí mismo en tu trabajo te va a prosperar. No esperes que Dios te prospere. No esperes tú que Dios te prospere, que Dios te bendiga cuando te la pasas transeando a todo mundo. Jamás va a llegar la bendición. Y el mejor ejemplo lo estamos viendo en José. Lo estamos viendo. Pregunta, yo estoy hablando de la vida de José. Por eso te digo, nosotros debemos de tomar la enseñanza para nosotros mismos. ¿Se dan cuenta de dos vidas diferentes? La vida de David, que vio a la mujer, trajo a la mujer, la embarazó, una mujer casada. Por un lado vemos a José, un mayordomo, un siervo, un esclavo que encontró el favor de Dios. Te hago una pregunta, ¿tú de cuáles quieres ser? Mejor generalizo, ¿verdad? ¿De cuáles queremos ser? Miren, en cierta ocasión, no fue en esta iglesia, fue una historia que yo escuché. Una mujer inmoral llegó a una iglesia cristiana, buscando un milagro de Dios. Y estaban predicando un tema como este, de la mujer inmoral. Durante la predicación, esta mujer estuvo llorando. Durante la enseñanza, alguien se le acerca y le dice, no se preocupe, Jesús ya la perdonó. Alguien se acercó y la abrazó. No te preocupes, Jesús fue a la cruz, ya te perdonó tu pecado. Ella responde, yo sé que Dios ya me perdonó. Porque en este preciso momento yo me acabo de arrepentir delante de Dios. Y de acuerdo a lo que está diciendo la persona que está enfrente, yo reconozco que cometí ese pecado. Y el hombre, la persona, trataba de consolarla. Dice, sí, pero le dice la persona, pero lo que yo deseo es que la paz de Dios esté sobre su corazón. Y ella decía, sí, es verdad, la paz de Dios ya está sobre mi corazón. Yo reconozco que sí pequé, que sí me equivoqué, y yo reconozco que Jesús ya me perdonó. Pero entonces, ¿por qué usted no deja de llorar? ¿Sí? Porque no puede ser que la gente que está en el servicio de la iglesia, junto con la persona que está predicando, son mis clientes. Y no puede ser que está predicando que Jesús condena ese tipo de pecados cuando cada uno de ellos me ha ido a visitar. ¿Te das cuenta que es un problema social muy fuerte? Y que no respeta ideologías, culturas, lenguaje, religión, no respeta nada. Hermanos, te repito, nosotros debemos de caminar bien delante de Dios. Si queremos la bendición y si queremos el perdón de Dios. Así que la única fuente que nos puede proteger es la sabiduría, y eso lo encontramos dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que los seres humanos somos muy complicados y las relaciones entre nosotros cada vez es más difícil. Así que si a tu vida llega una mujer extraña o seductora, que también se le llama la iluminada o extranjera, y también es alguien que está fuera de las relaciones apropiadas de un hombre, evítala. En el libro de Cantar de los Cantares, el rey Salomón nos muestra el poder de la seducción de la figura femenina y el poder de las palabras halagadoras de esta mujer. Y este tipo de mujer siempre entrará también de hombres, ¿por qué no? Entran con palabras muy suaves, queriendo seducir a uno o queriendo seducir
a el otro. El original significa de alguien que habla con discursos fluidos y aceitosos de una persona extraña. Proverbios 5:3. Todos los que estamos aquí, la mayoría somos adultos, hay jóvenes. Y qué bueno que están las jóvenes y los jóvenes también, porque de esa manera ellos pondrán más atención a este tipo de discursos. Hace algunos años, en mi negocio llegó una mamá, llegó con una jovencita, la jovencita tendría 14, 15 años. Una niñita muy bonita, parecía muñequita de cristal. Y yo cuando la vi, le dije, ten cuidado, cuídate mucho, estás muy joven, estás muy bonita. Y las palabras que yo le dije a la jovencita fue, porque siempre generalizamos, ¿verdad? Le dije yo a ella, no nos creas, nosotros como hombres somos unos miserables. Cuídate. Al mes la señora llega casi dándole un infarto, llegó llorando y le dije, señora, ¿qué le pasa? ¿Se acuerda que hace un tiempo usted le dio un consejo a mi hija que se cuidara, que no se creyera? Digo, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó con ella? Se acaba de ir con el marihuano de la colonia, con el drogadicto. Y luego, o sea, ¿sí me están entendiendo? Después de tiempo, la misma señora me platica que el muchacho la dejó y todo lo demás. Pregunta, este tipo de consejos uno los ve en la palabra. Y vamos a Proverbios 5:3. Y Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Así que cuando alguien, hombre o mujer, llegue con ese tipo de palabras, presta mucha atención. Porque una persona cuando llega con ese tipo de palabras nunca te va a desear un bien, siempre va a buscar hacerte daño. Así que acabamos de leer un texto en relación a una mujer, pero también los hombres tenemos lo nuestro, ¿sí? De cómo saber hablarle a una mujer. La conversación, la palabra no te lo enseña, pero seguramente entre David y Betsabé hubo una conversación por el cual Betsabé le endulzaron el oído y fue de la manera que pudo ella acostarse con David. David seguramente sedujo muy sutilmente a esta mujer sin que ella se diera cuenta. Y puede ser que David usó un lenguaje corporal. Se presentó delante de ella diciéndole, soy el rey David. ¿Sí? Imagínate que llegue David a una mujer y que le diga, soy el rey David. Y que le diga a la mujer, el de las mañanitas. Ándale, ese mero. ¿Verdad? Y siempre que hay una seducción, siempre empiezan con pequeñas bromas. Y puede ser que David le dijo, ¿no te gustaría ser la reina de mi castillo? ¿Sí? Siempre llegan con palabras halagadoras, las tratan de manera diferente, las tratan de manera especial, las escuchan, interactúan en una conversación. Y ahora es muy común que se da esto en las redes sociales. Otra de las veces, muchos de los hombres se hacen pasar por víctimas y es un guión ya muy conocido. Hace tiempo también una persona llegó a mi negocio y me dice, oye, necesito que me ayudes. Al gimnasio donde yo voy va un señor, está bien deprimido, está muy triste, ya se quiere suicidar. Ah, caray, ¿y por qué se quiere suicidar? Lo primero que hemos sabido que una persona que dice que se va a suicidar nunca se va a suicidar. Nada más lo que hace es llamar la atención. Entonces esta persona llegó y me dijo, es que está muy deprimido. Dice que su esposa no lo quiere, que está divorciado y que no deja ver a sus hijos. Todo un guión, ya saben, de esos de novela, ¿verdad?
Y ya después yo la dejé hablar a ella diciéndome cuál era la situación de lo que estaba pasando con esta víctima. Después de que me platica, le dije, mira, mañana que vayas al gimnasio, le dices a esta persona que tu esposo quiere hablar con él y que tu esposo le puede ayudar, a la víctima. Cuando tú le digas que tu esposo quiere hablar con él, jamás va a volver al gimnasio. ¿Qué creen que pasó? Al día siguiente, ella llega al gimnasio, esta persona se le acerca diciéndole, ¿verdad?, que no estaba bien emocionalmente, que estaba deprimido y todo lo demás. Y ella le dijo, mi esposo al rato va a venir a platicar contigo. En ese instante él actúa y dice, ¿qué crees? Llevo prisa, no me acordaba que tenía algo que hacer. Se le quitó la depresión. Cuando yo le comenté a esta amiga, le dije, ¿qué no entiendes que él va por ti y quiere algo contigo? Tengamos cuidado, tanto hombres como mujeres, en este tipo de conversaciones. Proverbios 7:1. Vamos a ver el consejo que le da Salomón a su hijo. Y nosotros, como padres, debemos de estar atentos a darle consejos a nuestros hijos. Y para eso está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Así que todos los que estamos aquí, ¿estamos escuchando el consejo o no? Amén. Y aquí están nuestros hijos y las hijas, y aquí de las hermanas. Así que están escuchando este consejo. Dice, Proverbios 7:1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden, ¿qué dice? De la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hermanos, cada vez, te repito, cada vez más, esto lo podemos ver en las redes sociales. Y cada vez más se cometen este tipo de pecados. Así que seamos sabios. Seamos sabios de aprender con quién hablamos. ¿Sí? Proverbios 7:14. Allá adelantito. Solamente leímos hasta el 5. Vámonos al 14. ¿Ya lo tienes? Proverbios 7:14. Muy bien. Voy a tratar, para dar una mejor explicación de estos versos que a continuación vamos a leer. Voy a leer el texto y luego voy a explicar el texto a la vida real. ¿Sí? Espero que no nos perdamos, pero lo que quiero es explicar bien. Muy bien, Proverbios 7:14. Y si en cierta manera escuchan jactancia, bueno, pues es lo que realmente se ve. Así que no quiero que me lo tomen a mal. Proverbios 7:14 dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Esta es otra versión. ¿Sí? ¿Sí dice así tu Biblia? Muy bien. Esta mujer inmoral no estaba en contra de la religión, solo en contra del código moral. Nuevamente te voy a repetir verso 14. Acabo de hacer mis ofrendas de paz y cumplir mis votos. En la actualidad sería, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? Y seguramente él pensó, la persona que escuchó este mensaje dijo, ha de ser cristiana. Verso 15. Le dice la mujer, tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. ¿Sí? En la actualidad diría, vi que estabas conectado y quise saludarte. ¿Cómo estás? Él le responde, mal,
me acabo de enojar con mi esposa, me echó de la casa. Ella le contesta, pobre de ti, ¿y ahora qué vas a hacer? Él le dice, pues no sé, ir a la casa de mi mamá. ¿Sí? Ella le hace una pequeña broma. Verso 16. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirras, aloe y canela. Ven, bebamos sin medida de la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos nuestras caricias. Podemos ver que ella le ofreció una especie de amor, pero ciertamente no es el mejor ni el más duradero. Sería una delicia e incluso duraría hasta mañana, pero traería dolor y miseria y muerte al final. Cuando la mujer le hace esta propuesta, el extraño le contesta, es broma, ¿verdad? Ella le responde, claro que no es una broma. ¿Qué creías, que te lo decía en serio? Ella le dice, pero si no tienes miedo, te espero en mi casa. No tienes dónde dormir esta noche. Es solo una noche mientras arregla las cosas con tu esposa. Ella se compadece de él. No tengas miedo. Para eso están los amigos. Anímate. Fíjate todo el contenido que trae una pequeña historia. Verso 19. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin de mes. Pregunta, ¿te suena familiar? ¿Verdad que mucho? Deja claro que esta mujer se le insinuaba que no era más que una mujer extraña. Ella estaba dispuesta a traicionar a su esposo, su honor, su voto matrimonial y su fidelidad a Dios. Hermanos, cuando la misma palabra nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta casa de esta mujer está inclinada a la muerte. Por eso es muy importante que tú y yo apliquemos la sabiduría cuando estemos en este tipo de situaciones. Compartir este tipo de mensajes con la seductora aduladora parece hermoso, pero si aplicamos la sabiduría nos ayudará a entender hacia dónde nos lleva y es hacia la muerte. ¿Cómo ven? Primero, se acorta la vida, se expone a muchas enfermedades, siendo el resultado de una lujuria desmesurada, porque se van a enfrentar a los celos quizá de un esposo furioso, o bien enfrentando la justicia civil. Como no hay arrepentimiento, seguramente vendrá la ira de Dios y la segunda muerte. De la misma manera, están siendo sometidos a una pasión desmedida, pero con resultados muy graves. Cuando una persona entra en este tipo de situaciones, nunca volverá al camino de la sabiduría. Y una vida a temprana edad que comete el pecado sexual es mucho más difícil salir de ahí. Hubiese sido mejor nunca conocer ese tipo de caminos. Salomón, podemos ver cómo Salomón se lo advirtió a su hijo, dándole la recomendación de la sabiduría. Así que hermanos, es mejor que caminemos con Dios y caminemos con la ayuda de su Espíritu Santo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 11. Segunda de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. ¿Ya lo tienes? Dice, amados,
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora pregunta, ¿vamos a ser tentados? Sí. ¿Vamos a querer ser seducidos y seducidas? También. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar esa lucha. Así lo menciona Pedro. ¿Pero por qué lo menciona él? Porque aquí en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Amén. Hermanos, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en el cielo. Por eso nosotros debemos de caminar en integridad delante de Dios. Pedro entiende que estos deseos carnales batallan contra el alma. El ser cristiano significa pelear contra los deseos carnales y la lucha va a continuar mientras vivamos en este cuerpo. Como por ejemplo, una persona que se alcoholiza mucho, ¿de qué se enferma? Del hígado. Una persona que fuma mucho, ¿de dónde se enferma? De los pulmones. Una persona que consume estupefacientes, ¿cómo quedan después? Medios mareados, ¿verdad? O una persona de inmoralidad sexual, ¿de qué se enferma? De todas las enfermedades. Miren, según las estadísticas, 350,000 personas de este planeta contrajeron una infección sexual en las últimas 24 horas. Pero nos recuerda que los deseos carnales batallan contra el alma. Algunos escapan de alguna enfermedad en el cuerpo cuando pecan y cuando reciben tratamiento. Pero la enfermedad y la muerte del hombre interno es una penalidad que nadie se escapa. Amén. Ponte de pie, por favor. Los pecados sexuales es algo con lo que el hombre siempre ha batallado, y esto ha sido de toda la vida. Así que, hermanos, guárdate para Dios, guárdate para el Señor. No hagamos cosas que ofendan a Dios. Por último, Lucas 5:31. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 31. Te decía, cada uno de los que estamos aquí estamos enfermos. Cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados por Jesús. Y en Lucas 5:31, ¿ya lo tienes? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Tú y yo nos hemos equivocado, todos aquí nos hemos equivocado. Hemos fallado. Hemos aceptado conversaciones que no convienen. Y ese tipo de conversaciones, a todos los que nos ha sucedido, yo les platiqué a lo que fuimos sujetos también. Hermanos, es algo que tenemos que cuidar. Amén. Guarda tu vida. A eso vino Jesús. Aquí no es para condenar a nadie, para juzgar a nadie. No, simplemente Jesús lo acaba de decir. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús es el médico del alma. Y Él está con los que están enfermos con pecado. Quizá hay alguien que diga aquí, pues yo no peco. Entonces, si tú no pecas es porque estás sano. Pero aquí habemos muchos enfermos. ¿Te ha pasado que una persona enferma puede rechazar el servicio de un médico? ¿Y qué es lo que te dicen? Se me va a pasar. Oye, pero ya casi el pie lo tienes todo morado. Sí, pero ya con esta pomadita se me quita. ¿Te ha pasado de alguien así que no visita a los médicos? Quizá no sepa que está enfermo. O tal vez sepa que está enfermo, pero cree que mejorará sin necesidad de ir al médico. Así somos.
Quizá sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico, pero no sabe que hay un médico que lo puede ayudar. Tal vez sabe que está enfermo y sabe que necesita un médico y sabe que hay un médico, pero no sabe que el médico le puede ayudar. Parece trabalenguas, ¿verdad? Quizás sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico y sabe que hay un médico y sabe que el médico le puede ayudar, pero no sabe que el médico quiere ayudarle. Quizás sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico y sabe que hay un médico y sabe que el médico le puede ayudar y saber que el médico quiere ayudarle, pero sabe que el médico le dirá y simplemente no quiere hacerlo. Así somos. Ahí está el médico. Jesús nos llama al arrepentimiento. Y muchos no han querido dejar su pecado. Y aún después de escuchar este mensaje, pudiera ser que sigan pecando. Y su deseo por el pecado puede más que obedecer lo que Dios ha dicho. Ahí está el médico. Ahí está Jesús. Jesús te quiere sanar. Pero es cuestión de que tú le digas: Señor, sáname. Ya no quiero hacer esto, porque eso es una ofensa para Dios. Señor, hoy me presento delante de ti, ayúdame. Quiero cambiar. Mucha gente prefiere vivir en pecado, hundido en el pecado. Pero ¿qué se compara esta vida con la vida eterna? Nada. Hay gente así, que ven a Jesús en la cruz. Hemos visto cómo Jesús fue molido por nuestros pecados y aún así no volteamos a ver al médico. Jesús es el médico perfecto para sanar nuestros pecados. Jesús siempre está disponible. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Jesús proporciona la cura completa. Incluso Jesús pagó la cuenta. Sin excepción, todos estamos enfermos. Necesitamos al médico, que es Cristo, que nos cure de esta terrible enfermedad que es el pecado. ¿Recuerdas cuando Jesús hizo libre a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Qué más le dijo Jesús? Vete, pero no peques más. ¿Te das cuenta que en Jesús no hay condenación? O cuando Jesús no juzgó a la mujer de Samaria, que le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, y que de ti brotarán ríos de agua viva. ¿Sí lo recuerda? O cuando después David escribió el Salmo 51, donde habla del arrepentimiento delante de Dios. Ese lo puedes leer en tu casa, Salmo 51. Y cómo expresa David ahí cómo pecó delante de Dios. Así que, hermanos, hoy Jesús nos llama a cambiar de manera de vivir y también también nuestra manera de pensar. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos para que no te distraigas. ¿Por qué no le pides perdón a Jesús? Decirle: Señor, hoy en esta tarde te pido perdón. Hoy en esta tarde, Señor, quiero que me perdones por todas aquellas conversaciones que tuve con personas ajenas a mi vida, Señor. ¿Por qué no se lo dices? Señor, quiero que seas tú mi médico.
yo reconozco que tú eres el único que me puede sanar de este pecado. Señor, no quiero recibir tu ira, tu enojo. Tampoco quiero morir prematuramente. Señor, yo quiero que mi destino sea contigo por una eternidad. Jesús, perdóname por todo aquello que he estado haciendo. Señor, quiero que me perdones. Necesito tu perdón. Quiero que me sanes de esta enfermedad que es mi pecado. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, que fuiste a la cruz, fuiste molido por mis pecados, que tú me reconciliaste con el Padre y que la ira de Dios ya no está sobre mi vida. Gracias te doy, Jesús, porque tú no me condenas, tú solamente me perdonaste de todo aquello que yo hice. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Jesús. Ayúdame a caminar en sabiduría, a alejarme del pecado. Ayúdame, Jesús. Solamente, Señor, tú lo puedes hacer. Solamente, Jesús, tú lo puedes hacer. Y solamente, Señor, tú me haces libre de esta enfermedad que hay en mi vida, que es el pecado. Y hoy, Padre, te doy gracias por el perdón que has hecho sobre mí, que es sin merecerlo, lo hiciste, Señor, de manera gratuita. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por cada hermano, por cada miembro de esta iglesia, Señor, por esta palabra que nos ayudará a cuidarnos de las conversaciones ajenas del hombre o de la mujer extraña, que lo único que hacen es llevarnos a la muerte, donde no hay salida y donde cada uno de los que hemos estado aquí y que hemos escuchado este mensaje y hemos entendido que debemos de caminar en integridad delante de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga sus vidas ahí donde estás. Y gracias, démosle al Señor.